Toda mi vida rompí bloqueos, y no hablo de una cancha, hablo de la vida. Mi vida estuvo llena de mallas que tuve que superar. Esas mallas tienen muchos nombres: maltrato, desigualdad, apoyo económico, tristeza. Mallas que parecían atraparme y envolverme. Por suerte, nunca estuve sola. Las mallas de la vida se superan en equipo, igual que en la cancha. Cuando te obliguen a hacer lo que no eres, no estás sola. Cuando tengas miedo, no estás sola. Cuando tu intimidad se haya vulnerado, no estás sola. Sedimujer es tu familia, tus amigas, tu equipo. Apóyate, levántate y elévate más que cualquier malla. Conoce más en sedimujer.gov.do. Sedimujer, Centro de Desarrollo Integral para la Mujer. Gobierno de la República Dominicana. Gabinete de Política Social. Con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politicando RD ya está arriba. Siempre pidiéndote muy amablemente que te suscribas, que le des a la campanita para que te lleguen las notificaciones y que dé like, comentario, todo lo que quieras para sugerir todo el contenido que subimos aquí de lunes a lunes a través de nuestro canal de YouTube Manolo Zuna DG. Que nos siga también en las redes sociales @PoliticandoRD, @PoliticandoRD. Hoy, consono con lo que está viviendo, lo que está pasando con nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Hemos traído a un venezolano, pero sobre todo porque es un estratega político, un conocedor de la política doméstica de Venezuela y es un asesor internacional, un hombre que sabe de esto y que puede orientarnos de qué es lo que está pasando a nivel global como epicentro en la República Bolivariana de Venezuela. Aquí tenemos con nosotros a Raniero Casoni. ¡Aplausos para Raniero! Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Politicando RD. Primero, un honor conocerte. Gracias. Estar en tu programa. Nos habíamos visto en algún momento. Sí, sí. Pero nunca habíamos tenido esa oportunidad de conversar y dialogar. Chévere, qué bueno, y gracias. sobre todo en un tema que de algún modo marca mi vida, ¿no? Soy venezolano, pero soy producto del exilio de mis abuelos. Okay. Mis abuelos paternos huyen de la dictadura de Mussolini. Okay. Y llegan a Venezuela en una dictadura, la de Pérez Jiménez, pero la que le estaba brindando una oportunidad. Y mi abuela, junto a su padre y sus hermanos, los hermanos de mi abuela, de apellido Ripley, también huyen de la dictadura de Trujillo, llegando a otra dictadura en Venezuela. Y de hecho hay un cuento muy particular, que en un pueblo en el interior del país están Enrique Ripley y Pedro Ripley, el papá de mi abuela y su tío. Y están caminando por el medio de la calle y se están consiguiendo a un personaje de esos de la dictadura de Trujillo allá. Sí. Y ellos no sabían si correr o saludarlo, o fingir que no lo vieron. O sea, fíjense el terror de lo que significa la persecución sabiendo que Pérez Jiménez y Trujillo eran amigos y eran aliados. Sencillamente se encontraron y salió la parte humana. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo va la familia? Salió en ese espacio. Se olvidaron que representaban uno el represor y el otro el reprimido. Volvieron a ser lo que fueron antes, amigos. Okay. Y eso es lo que se está perdiendo mucho en Venezuela hoy. Y por eso para mí es un tema muy sensible hablar de lo que ocurre en Venezuela y que a veces se dice desde la ignorancia, quisiera decirlo de algún modo, pero la ignorancia emocional o la ignorancia, no me estoy refiriendo a conocimiento, porque con base al conocimiento uno expresa algo. Pero diría la ignorancia emocional de no conocer lo que en el fondo ocurre en Venezuela y sobre todo aquellos que en algún momento dicen que Maduro no es dictador, que Maduro sí ganó legítimamente. Maduro no ganó. Si no, no tuvieran los rostros que representaron el día 10 de enero. Si fuera así, en Venezuela no se viviera un gran duelo como lo vive hoy los venezolanos, pero hay un gran temor.
Y eso para mí es muy, muy agradable, Manolo, que tú estés tocando el tema de Venezuela. Como debe ser. Tú sabes que hay una premisa que se ha repetido y que muchos, y yo me sumo a lo que hemos repetido, lamentablemente, que Venezuela, obviamente sabemos, Venezuela como sistema socioeconómico no nació así, sino que a Venezuela este engendro lo parió la excesiva corrupción en régimen democrático que llevaron a Venezuela a que se fuera al otro extremo, al extremo de un control extremo, estricto. Es así, o sea, en Venezuela, vamos a poner, bueno, ya sabemos que lamentablemente no está aquí para defenderse, pero de Carlos Andrés Pérez para abajo, la información que nosotros tenemos de que era una Venezuela llena, colmada de corrupción y privilegios para poderosos, pero no para el pueblo venezolano. Fíjate que por ahí no nació las cosas. Ok. Eso es una causa que pudiera tenerse. Lo que pasa es que los procesos democráticos, la democracia es un proceso permanente de construcción. No es un decreto que tú simplemente dijiste, aquí somos demócratas y punto. O sea, hay que practicarla todos los días, hay que sembrarla todos los días. Y en Venezuela se olvidó eso. Una de las cosas que... Hay una frase de Walt Whitman que marcó mi vida recientemente. Dice, be curious, not judgment. O sea, sé curioso, no juzgues. O sea, ¿quién duda de que Peña Gómez era un gran demócrata? Sí. ¿Quién duda de que Carlos Andrés Pérez fue un gran demócrata? Carlos Andrés Pérez fue el primero que permitió que los partidos surgieran. Y él acabó con el bipartidismo de algún modo. Pero se le señalan muchos casos de corrupción. Se le señalan algunos casos de corrupción. Okay. Eso no quiere decir que no hubo corrupción. Entiendo. Porque la corrupción es un engendro que está en todos lados, en todos los sistemas. Sí, lamentablemente. Hay corrupción hasta en el Vaticano. Bien, pregunto yo, buscando la premisa, buscando el génesis de la situación que hoy padece Venezuela. Mucha gente ha esbozado la premisa en el grupo de personas que yo me sumo, de que esto que hoy vive Venezuela es un engendro que lo parió una mal democracia. Sistema democrático, entre comillas, que habían en Venezuela, encabezado por alguien que ya no está físicamente con nosotros, lamentablemente, Carlos Andrés Pérez, que tenían altos niveles de corrupción. Que la corrupción fue tan rampante en Venezuela que llegó un momento que ya no había escapatoria. Privilegios para los grandes empresarios, privilegios para los políticos y, sin embargo, una vida indigna para el pueblo venezolano. ¿Fue así? ¿De ahí fue que surgió? Mira, fíjate que no. Es muy fácil de quizás a veces hacer expresiones de juicios y sin a veces escudriñar con preguntas, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho de la de Walt Whitman que dice don't judge man, be curious. No juzgues, sé curioso. Eso aplica para todo en la vida, incluso para lo que dicen de ti. Bien. ¿Por qué dicen eso? Porque, ¿sabes? La empiezas a preguntar por qué. Y quizás vivir un poco la vida del filósofo. En este caso, en Venezuela hubo muchos factores que hay que tomar en cuenta. Lo primero, una bonanza petrolera que por 20 años, del 58 al 78, generó un sistema político de clientelismo que de algún modo fue generando la perversión cuando los precios del petróleo empiezan a bajar, porque no podías mantener el sistema económico como estaba. Y de hecho el primer efecto económico ocurre en el 80-81 con el primer Viernes Negro de Luis Herrera Camping, que pone un control al dólar. Regresa Carlos Andrés Pérez 7 años después. Y hay que decir, hay mucha gente que puede decir que Carlos Andrés Pérez fue una corrupción, pero digamos, yo aquí no pretendo defenderlo porque, digamos, ya estará la historia para eso. Pero sí ocurrieron varias cosas. Uno, Carlos Andrés Pérez fue el presidente que permitió que el bipartidismo se rompiera al permitir las elecciones regionales. Y donde Elección Democrática, su partido, aunque gana la mayoría, pierde las principales plazas. Es decir, el partido de algún modo se había acomodado tanto al poder que se le olvidó hacer militancia. Okay. Esas cosas la vimos allí. Pero además también hay teorías en las que podemos citar a varios académicos que lo hicieron, estudiaron eso. Entre esos hay un libro de Douglas Bravo, un guerrillero, que fue uno de los que formó, digamos, a Chávez, donde
dice que las únicas formas de ascenso en algún momento, mejor dicho, las Fuerzas Armadas estaban compuestas por 4 tipos de personas. Es decir, uno, boradescos y copellanos. Es decir, aquellos que querían poder político, que los entraban a los hijos allí para poder tener poder militar. Otros porque tenían tradición militar. Otros porque fuera una escala de ascenso social, estudiaban, entraban, hacían su carrera y si veían otra oportunidad se salían. Y otros eran la izquierda, que encontró en Venezuela imposible llegar al poder por la revolución y entra justamente por la Fuerza Armada venezolana. Okay. Y esa penetración en el tiempo dio como resultado no solo Hugo Rafael Chávez Frías, sino todos los actores que lo acompañaron en su momento. De allí viene la génesis, digamos, es un componente de factores. A los venezolanos, sobre todo a los adecos y a los copellanos, se les olvidó sembrar la democracia. Entonces, lejos de permitir la participación, eran los hijos de los funcionarios que terminaban teniendo puestos de poder en las diferentes escalas dentro del gobierno. Si les parece algo muy parecido a lo que ocurre en República Dominicana y en otros países de América Latina, es porque la costumbre llevaba a eso. Y eso, cuando ocurre esas cosas, empieza la perversión del sistema político y empieza la gente a pedir cambios, a pedir transformación. Ese cambio y esa transformación llega por primera vez, el primer conato de aviso de que la situación no iba bien y que el sistema estaba funcionando mal, fue en el año 93, cuando un partido recién fundado, pero con un actor viejo, llega como nuevo, que fue Caldera, gana las elecciones en el 93 y asume la presidencia en el 94. Y eso hace que también los 3 actores principales de la elección del 98 eran todos, digamos, figuras que estaban por encima de los partidos políticos. Era Enrique Salas Romer, un gobernador de una provincia en Venezuela, allá le decimos estado, que no representaba ni a Denis Copey, sino se llamaba Proyecto Venezuela. Una alcaldesa conocida mundialmente porque ganó el Miss Mundo, Irene Sáez, que estaba bien por su partido. Y de hecho era la favorita a ganar. Y un Hugo Rafael Chávez Frías que de algún modo supo, desde que lo indultaron hasta que llegó la elección, lo que hizo fue una época permanente de campaña. De algún modo eso produjo la llegada de Hugo Chávez. Y además, hay que decirlo, Hugo Chávez nunca llegó diciendo la izquierda, no habló del socialismo, nunca habló como eso. Habló más bien de esa búsqueda de tercera vía entre AD y Copey para reinstitucionalizar el país. Y por eso prometió incluso una constitución nueva. Constitución que, por cierto, sí es catalogada como una buena constitución, pero que lamentablemente la usaron a modos de mantener el poder. Y esa perversión... De hecho, hay un libro buenísimo que los puedo recomendar que se llama La Rebelión de los Náufragos. La Rebelión de los Náufragos no es más que comprender qué fue lo que le pasó a Carlos Andrés Pérez. Y yo quiero hacer una reflexión porque parece mucho la situación del presidente Abinader con la reforma fiscal. Cuando el presidente Pérez gana con la mayor popularidad que había ocurrido en Venezuela. Incluso Chávez nunca a nivel porcentual logró ese hito a nivel de votación. A nivel de votación, en porcentaje, lo superó fue Edmundo González Urrutia, ahora en la elección del 28 de julio. Okay. Y en eso, él cree que ya tiene el electorado a favor y aplica un paquete de reforma fiscal sin consulta que le produjo revueltas en el país. Y resulta que logra... ¿Por qué? No lo negoció con su partido. No lo socializó con la ciudadanía. Él creyó que todo el peso iba a caer sobre él y con su popularidad él podía empujar la reforma que hacía falta en Venezuela para lograr recuperar la economía de ese clientelismo absurdo que en algún momento se generó y generar más oportunidades, porque en Venezuela había ascenso social, en Venezuela sí se podía crecer, en Venezuela sí había desarrollo, en Venezuela se estaba creciendo, pero también había unas perversiones del gasto público que estaban generando problemas fiscales para el país. Lo mismo le pasó al presidente Abinader, quizás con la reforma fiscal, cuando no lo socializa a su partido y ponerlo todo de solo golpe le generó ese revés. Quizás pensando que así como ha sido un demócrata, porque así como Carlos Andrés Pérez permitió aquello, Luis Abinader fue el primero que decide no reelegirse.
ni siquiera asomar que va a la reelección, sino por el contrario le puso el candado de una vez. Sí. Y creyó que quizás con esa popularidad y esa firmeza la ciudadanía iba a aceptar todo lo que él propusiera. Y le faltó comunicar, le faltó hablar con su partido. Y quizás, qué bueno que pasó quizás en este momento, porque está a tiempo, porque queda 3 años más al partido para poder recomponerse después de este fracaso que hay acá. Diferente a Carlos Andrés Pérez, que no tuvo más oportunidad porque el divorcio que se generó entre lo que pensaba el presidente Pérez y lo que pensaba la clase, su partido particularmente, fue un divorcio que terminó en el golpe de Estado del 92, cuando Carlos Andrés Pérez logra salir del palacio y adentro se queda el secretario general del partido y no logró sacarlo y quedó dentro de ese conato que hubo ahí de disparos y de toma del palacio. Entonces ese divorcio a partir de ahí provoca incluso la destitución tiempo después de Carlos Andrés Pérez. Y él dijo incluso hubiese preferido una muerte diferente a esa muerte política que le estaban dando. Bien. Se ha dicho actualmente, aunque obviamente yo no soy partícipe de las intervenciones militares, no estoy de acuerdo con la muerte y en la guerra como negocio, como lo ha hecho el mundo ahora, que racionalmente se hace guerra para imponer la razón, cuando se suponía que ya debimos tener eso como superado y como un acto, digamos, de la época de las cavernas. Pero todavía el ser humano lo usa. Pero dicen que una de las razones, se aduce de este lado, desde el conocimiento distante que nosotros tenemos, que una de las razones de una no intervención norteamericana al problema de Venezuela es, ¿por qué? Porque Maduro tiene el apoyo de China, tiene el apoyo de Rusia, tiene el apoyo de Irán. Y que por consiguiente, ante 3 potencias que te están respaldando, no queda de otra que tratar de hacerlo por una vía democrática que no logra tener éxito. Es así, tiene ese respaldo que no permite que vamos a hacer que se imponga la razón de alguna manera. Fíjate algo que también debo decir algunas cosas. En democracia, cada vez más la gente reclama que no vayas a la guerra como gobierno. Si vemos los últimos años, con los bombardeos de Siria, cuando Obama era presidente, Obama perdió popularidad en aquel momento. Obama siendo Obama. Sí, cierto. Y en ese sentido, tú ves cómo Europa empieza también a querer salirse por los errores quizás cometidos en Afganistán y en Irak, cuando el 2001 en adelante Estados Unidos toma acciones bélicas en función de eso. Lo que quiere decir que para las democracias el costo electoral de ir a una guerra es muy alto. Incluso si recuerdan, cuando la guerra con Ucrania y Rusia, Zelensky llegó a decir, nos dejaron solos. Y somos la puerta de defensa de la democracia. Si con nosotros nos acaban, olvídense de las democracias del mundo. Y él le generó una locución que fue transmitida en diferentes países que generaron movilizaciones populares pidiéndole a sus gobiernos que participaran. Y eso hizo su efecto y de hecho mantuvo a Boris Johnson por unos meses más como primer ministro, porque ante las crisis que se le presentaba, él resolvía ir a Ucrania, hacerle la mano a Zelensky y decir que estaba ayudándolo. Hasta que no fue posible más. Esa situación hace que los gobiernos hoy los demócratas no quieran entrar en guerra. No quieran realizar ningún tipo de acción bélica porque eso es un costo humano y un costo económico. Fíjense que incluso en la última elección ya la popularidad de apoyar a Zelensky baja y Trump toma como el tema de que se está perdiendo dinero allí, invirtiendo. Entonces ahí tú tienes la primera razón por la cual en Venezuela no ha habido ninguna intervención militar. No obedece a un tema de que yo no creo en guerra, no obedecen. No. O sea, estoy hablando del hecho práctico de que sencillamente ellos no han entrado por eso. Ahora bien, hay un segundo elemento que tomar en cuenta. Y es ahora lo que quizás está generando una mayor movilidad en función de que en Venezuela hay que buscarle una solución y que no necesariamente es una intervención militar. Y es que, la mayor
migración de América conocido históricamente proviene de Venezuela, un país que jamás había tenido migrantes como lo tiene hoy. Ni siquiera tiene tradición de migrantes. Ni siquiera nosotros como venezolanos teníamos venezolanos representantes del exterior porque eran ínfimos. El venezolano que salía normalmente quería regresar a los 2 años, quería aplicarlo en su país. Mi generación jamás soñó con irse de Venezuela. Jamás. Pero ahora, con esta situación que afecta a todas las economías de toda la región, donde en Colombia tienes 2.800.000 venezolanos, de los cuales 800.000 son flotantes, entran, salen. Tienes aproximadamente 600.000 creo que en Perú. Tienes 600.000 también en Chile. Tienes 168 en Argentina. Tienes 125.000 acá, pero tienes 335.000 en Panamá. Todo eso va sumando y te va generando un impacto en la economía, bien sea positivo cuando tú tienes un profesional que te ayuda, sí, pero también es negativo, y por eso también en Venezuela ha exportado sus órganos delincuenciales, como el caso del Tren de Aragua. Esta situación está movilizando a los gobiernos a buscar una solución, por la cual la intervención que han planteado algunos no es descabellada en función de que necesitan resolver el tema de Venezuela, no por un tema de resolver y ayudar a los venezolanos, nada más, exacto, sino que de esa forma es la única que yo tengo para ayudar a mi país. Bien. Se ha dicho también, una de las razones por las que, valga la redundancia, algunos grupos no apoyan a Edmundo es porque es un agente de la CIA que pertenece a la ultraderecha, que lo que se va a provocar es un retorno de una aristocracia empresarial y económica, y que el pueblo venezolano va entonces a retomar aquellos tiempos de gran depresión económica, y que va a retornar realmente la abundancia, la corrupción, pero solo para beneficio del poder, de lo que están. ¿Es cierto eso o es incierto esa tesis? Cuando ponen la ficha que la han pasado por WhatsApp, revisen bien y vean cómo al final dice en algún lado hasta el final. O sea, es una burla realmente eso. O sea, esto no existe. O sea, Edmundo González es un personal diplomático. Incluso fue embajador de Chávez en Argentina. O sea, no hablemos de que es un infiltrado de la CIA. Es un hombre preparado, diplomático, académico, que ni por asomo quería ser presidente, que incluso significó un cambio radical en su estilo de vida, haber sido el candidato tapa que terminó siendo el candidato real. ¿Qué es esto de candidato tapa? Y lo aclaro porque quizás no lo saben. Usted sabe que el candidato que ganó y que debió participar en las elecciones era María Corina Machado. Sí, cierto. No le permitieron inscribirse. Se buscó una opción B, una señora, una profesora de filosofía que se llama Corina Llori. Pero como decía Corina, tampoco quisieron dejarla inscribir. Y a solo minutos de cerrarse el plazo, inscribieron a Edmundo González Urrutia como el candidato, como vamos a poner ahí para ver quién. Sí. Como era el que no, nadie lo conocía, nadie lo veía. Ellos dijeron, es fácil ganarle. Y por eso, o sea, cuando dijo ellos, me dijeron, me refiero a la dictadura de Maduro, cuando ve, este nombre, déjenlo pasar, porque ¿quién va a saber quién es Edmundo? Bueno, Edmundo fue el que ganó con 67%. Gracias a una líder sentimental como María Corina Machado. Y yo, de hecho, ponía el ejemplo de cómo un líder popular era Peña Gómez, pero al final el candidato eran otros, porque sencillamente para tratar de tener todas las posibilidades reales de lograr la transición. Yo estoy seguro que si Peña Gómez hubiese sido quizás candidato en el 78, muy difícil hubiese sido la negociación para entregarle el poder a él. Cierto. O sea, tenían que tener a alguien que más o menos pudiera hablar en el mismo lenguaje de Joaquín Balaguer, como era Antonio Guzmán Blanco. Cierto. Empresarios, los dos, del Cibao, los dos, y que de algún modo se pudieran... Y más conservador. Y más conservador. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta de cara a lo que ocurrió en Venezuela. Bien. Actualmente, Edmundo se suponía que ingresaba a Venezuela a intentar
digamos, de manera quimérica y utópica, y me disculpa porque no es la intención de banalizar un tema tan importante y tan vertebral como el de ustedes. Pero además lo acompaña, o sea, sí fue quimérico, sí fue utópico y pensar que iba a entrar el lunes, el viernes 10 de enero. Pero este intento soñador, romántico de ir a tomar el poder cuando sabe que las condiciones no están dadas. Hoy, ¿hacia dónde va Venezuela? Está Maduro. Algunos cables internacionales te dicen, no, ya Maduro negoció para su salida. Después tú realmente confirmas que no es cierto. El hombre está consolidado ahí. ¿Cuál es la situación real? La situación potencial de Venezuela, políticamente hablando. Bueno, tú sabes que si le creemos a Maduro que está consolidado, entonces creemos en su juicio en lo que asegura que él está bien. Si somos un poquito más y empezamos a ver los detalles, vemos un presidente que se juramentó en el salón más pequeño de la Asamblea Nacional. Vemos que las calles estaban todas cerradas en los accesos para llegar a la Asamblea Nacional. O sea, pero cerrados no, por ponerles un ejemplo, no cerraron a las inmediaciones del Palacio, no. Es que cerraron, por decirles algo, la 27 de febrero y la George Washington para que no llegara nadie y todas las calles intermedias para que nadie pudiera llegar al Congreso, sino que pasaran por protocolos que los militares filtro controlado. Caracas no hubiese estado militarizada por la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la policía. Los militares no militarizaron Caracas, fueron la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Okay. Los rostros, no vimos rostros alegres, felices, seguros de que habían ganado, sino rostros con ojeras, con preocupación, con paranoia, digamos. No vimos la total felicidad que se dice que se vive cuando gana un presidente. Vimos más bien un país que estaba militarizado, que permanece militarizado, que dentro del metro de Caracas revisan a la gente y a cualquiera le piden una cédula para saber quién es. O sea, si fuese así, la verdad es que para nosotros fue quimérico, fue algo una utopía que hubiese llegado, pero el trasfondo es toda la movilización y la preocupación que tienen hoy, porque hoy ellos no saben si realmente algún país termine de tomar decisiones en función de tomar acciones en el asunto. No saben incluso, pero eso es lo que menos les preocupa, lo que les preocupa es más lo interno. Lo primero que hizo Maduro al juramentarse es ir a una escuela militar con cadetes a decirle a los cadetes que él es el presidente. Pero no se atreve a ir a un cuartel completo. Son cadetes. Lo que quiero decir es, el miedo es libre. Y ellos lo expresaron de una manera que ni María Corina Machado lo expresó. Porque María Corina Machado, con el miedo que sabe que tenía de poder haber estado presa, salió. No solo ella, sino todos los venezolanos que se atrevieron a salir, sabiendo que de regreso a su casa pudieron haber tomado a uno. Porque estas liberaciones que están haciendo de los presos políticos, de las protestas de los 28 de julio en adelante, es para vaciar las cárceles, para llenarlas de nuevo con gente nueva. Entonces, yo sí creo que es quimérico, pero creo que el mensaje no era para los venezolanos, ni era ni para ustedes, ni para mí. Era para decirle a los gobiernos del mundo, miren que no están seguros. Miren que ellos mismos saben que adentro hay quiebre. Y de algún modo, que a lo interno dicen, bueno, pero este está seguro que ganó porque hace esto. ¿Por qué Nicolás Maduro no se atreve a ir a un estadio de béisbol a ver con el juego de pelota? No se atreve. No se atreve ni siquiera sino a salir de noche y estar escondido. Esas tomas que hicimos, que hicieron ellos y que los ven, que se baja y saluda a la gente, esos son programados. Eso no es verdad. Si son puntos programados donde colocan concentración, donde se ve. Hoy Nicolás Maduro no cuenta con el apoyo de la gente. Hoy incluso en el 28 de julio, Nicolás Maduro perdió en los centros de votación donde los militares votan.
Ese es el gran temor que ellos tienen. Y yo sé que la transición empezó el 28 de julio, porque quedó demostrado que Maduro está sin pueblo. Políticamente hablando, ¿cuáles son las estrategias que tú entiendes como político, desde el punto de vista intelectual, estrategia inteligente, estrategia creativa, que se pueden aplicar para que realmente se dé un desenlace exitoso en contra de Nicolás Maduro? Yo creo que los gobiernos tienen que tomar acciones más allá de Edmundo, te apoyamos. Tú eres el presidente electo. Yo creo que hay que pasar más allá de las sanciones. Yo creo que hay que empezar a tomar acciones radicales. Es decir, expulsión de personas, por ejemplo, vinculadas a ese régimen de los distintos lugares donde están. Okay. O sea, esas son cosas que se pueden hacer. Incluso te evitaría la guerra de algún modo. Y cuando digo la guerra, y pongo la guerra, me refiero a una toma militar. Hoy Venezuela no cuenta con la capacidad de defenderse ante cualquier toma o acción que se pueda realizar. Incluso vemos a un Nicolás Maduro errático, incluso hablando de la liberación de Puerto Rico. Pero es normal en él. No, pero es no es la primera vez que él tiene discursos absurdos. O sea, en él yo lo veo normal. Sí, pero en este contexto no estamos hablando de un absurdo hacia lo interno del país. No estamos hablando de lo absurdo de decir, no, está metiéndose personalmente como lo hace con Milei. Estamos hablando de que estás hablando de una acción militar. O sea, se puede tomar como una agresión. O sea, la excusa perfecta para que los Estados Unidos tomen una decisión en respecto a Venezuela es, eso fue una agresión. Me estás amenazando. Entonces, pudiera ser, digo, estas son las cosas que pudieran ocurrir, y sin embargo también hay que apostar que lo interno, pese al temor, hay gente que quisiera tener cambio en Venezuela. Tiene un bloqueo de los Estados Unidos, un bloqueo comercial. Sin embargo, sigue teniendo ayuda económica, buenas relaciones económicas que le permiten sustentarse con países como Rusia, Irán y China. Lo primero es que en Venezuela no hay un bloqueo económico. No. Lo que hay son sanciones a personajes específicos dentro de Venezuela. Bien, ok. En algún momento lo que hubo es bloqueo de operaciones por ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro del 2018 al 2024, porque en efecto en la elección del 2018 no hubo una elección libre tampoco. Y por eso los países no reconocieron la elección de Nicolás Maduro, y el único poder legítimamente electo era la Asamblea Nacional. Por eso tuvimos el episodio del interinato de Juan Guaidó. Porque era el único poder legítimamente constituido, validado por el pueblo. Mandato que se acabó en el 2020. Por tanto, tuvimos un vacío realmente, tanto de liderazgo dentro de la oposición como de liderazgo en el país, porque no hay un liderazgo legítimo hoy en Venezuela. Y queda demostrado con la elección del 28 de julio que lo que dice claramente es que Maduro no tiene la popularidad desde hace, no de ahorita, sino de hace un buen tiempo. Entonces, dicho esto, lo único lo que habría que ver es hacia dónde camina Edmundo y cuál es la presión que tiene que generar de afuera hacia adentro. Y veremos también cómo Nicolás Maduro, de algún modo, veremos más presos políticos, veremos más torturas como la ha venido ocurriendo, y veremos algunas acciones desesperadas por mantener el poder. Bien, bien. Gracias por estar con nosotros, gracias por estas orientaciones. Nosotros que estamos desde aquí, que recibimos, digamos, información sesgada, por decirlo así, no tenemos la constancia real de qué es lo que está pasando de una manera objetiva, y que tú como venezolano, tú como estratega político, nos des esas orientaciones y nos permita conocer qué puede estar pasando al interno en la política doméstica venezolana, pues nos sirve de aliento y una manera como de ilustrarnos. Manolo, no sabes cuánto agradezco la oportunidad de tener siempre acá un diálogo donde he podido explicar algunas razones académicas, incluso históricas, de lo que ha ocurrido, de lo que ocurre en Venezuela. Pero además agradecerte por la solidaridad. Yo creo que el sesgo no es tal. Realmente es la llegada de las noticias como llegan,
como van diciendo, lo más importante siempre es que usted investigue, que no sea curioso, que uno pueda verlo. Sí. Y por eso agradezco y además te felicito porque me encanta tu programa, me encanta ese giro en este mundo de las noticias y del análisis político. Y que además ha sido súper interesante y que la campaña política estuvo bastante movida aquí. Sí, bastante. Gracias a Dios. Gracias, hermano. Gracias por estar con nosotros. Señores, hasta aquí, Politiqueando RD. Gracias.